que pueda funcionar. Y luego está la inflación. La inflación, bueno, ya eso no ha dejado de ser una variable, es un sufrimiento constante. En países latinoamericanos hablar de inflación no es hablar de un flagelo ajeno, definitivamente que es así. Pero en el caso venezolano vale destacar lo siguiente: Venezuela no es una economía indizada, y cuando las economías no son indizadas, niveles de 2 cifras altas de inflación pueden ser el equivalente a de 3 cifras bajas con indización. Entonces el impacto que esta inflación está teniendo en el venezolano es mucho más fuerte que el número que aparentemente surge de la evaluación del cambio en el IPC, que es el índice de precios. ¿Dónde lo sientes? ¿Lo siente la compra? Lo sientes en todos lados. La verdad que si yo te pusiera un gráfico inflacionario verías unas cifras realmente importantes. No logramos bajar, inclusive con precios controlados, de un 20, un 30% en todo el promedio de estos últimos años. Y aunque a veces dicen, oh, es que ha bajado un poquito, en los años que baja un poquito la inflación, en realidad es que los precios controlados marcan la canasta, pero lo que estás padeciendo es la escasez. Entonces, en este último periodo, inclusive, las mediciones que nos da el Banco Central de Venezuela son de una escasez realmente que asusta. O sea, que el control de precios no frena la inflación. El control de precios, miren, yo creo que eso ya es historia antigua. Digo, porque en muchos países latinoamericanos lo están implementando. Lamentablemente, un control de precios no es más que una curita para una hemorragia. Es decir, un problema de precio que de verdad se quiere atacar, pues se hace atacando los factores que incorporan en el precio, es decir, la demanda y la oferta. Claro. Si tú tienes una demanda elevada, pues lo que tienes que hacer es incrementar la oferta, porque si no, con los mismos 4 productos que tienes en el mercado, pues obviamente la presión en los precios se va a consumir esos 4 productos. Los esquemas de controles funcionan temporalmente. Esto es como el dicho, tú puedes aplicar una medida por poco tiempo en cierto rango, pero no lo puedes aplicar eternamente porque no va a funcionar. Los agentes económicos de una u otra manera se las arreglan para sortear las barreras y lamentablemente el único que termina padeciendo es el ciudadano de a pie, como le decimos, el ciudadano común, ese ciudadano que recibe un sueldo y que una vez al año se lo incrementan, y como siempre digo yo, el incremento de los sueldos llega tarde, sube por las escaleras y el precio sube por el ascensor. De hecho, hoy el gobierno de Maduro anunció que iban a incrementar el salario mínimo. Sí, así es, y realmente yo no es que me voy a poner a discutir que si ese salario mínimo es suficiente o insuficiente, es obviamente insuficiente, porque no cubre ni siquiera la cesta alimentaria, ni siquiera la canasta básica. Estamos hablando de $470 de aquí a noviembre recién, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso sí mantenemos el tipo de cambio estable a una contabilidad de 6.30, porque recordemos que recién el salario mínimo cayó a 325, si estamos agarrando el que tenemos en este momento. Entonces, a la hora de la verdad, no sé si estoy midiendo el salario o estoy midiendo el tipo de cambio, porque es lo que me está manipulando todo este valor. Entonces, realmente, vuelvo a insistir, la población está muy necesitada de incrementos de ingresos, pero para que esos incrementos de ingresos no se conviertan en incrementos de precio mañana, tú tienes que favorecer la creación de empresas, de puestos de trabajo, de un empleo productivo, de la productividad de los factores. Se nos ha olvidado el juego económico y lo hemos convertido en un juego de decretos. La economía no funciona por decretos, ni la inflación se va a acabar por decreto, ni los sueldos van a ser más eficientes en el mercado por decreto, ni nada por el estilo. Hay que permitir que las dinámicas se den. Eso no significa el retiro del Estado, para que no se me malinterprete. Se refiere a poner reglas adecuadas, reglas que permiten el funcionamiento de las economías y no que la impiden. Se habla mucho en nuestras economías también de lo que es ya no solo la inflación y esto, sino en el caso venezolano de los nuevos sistemas para acceder a las divisas, porque ya no es solamente el valor del tipo de cambio, sino que este tipo de cambio no está disponible para la población. Prácticamente nadie puede acceder a ese tipo de cambio. ¿Quién accede? Los importadores. Los importadores y básicamente lo que llamamos al tipo de cambio oficial, que en este momento está a 6.30, que lo hacen a través de Cadivi, pues son generalmente los grandes importadores y en particular tienen prioridad
pues alimentos y elementos que tienen que ver con salud. Paralelamente se ha creado el denominado SICAD, el Sistema de Administración de Divisas, y a través del SICAD es a partir de una subasta. Claro. Pero la pregunta es, el año anterior, nada más que por concepto de SITME, se transaron casi 9.000 y tantos millones de dólares. Para que el SICAD manejase una cantidad equivalente, ¿cuántas serían en las semanas que quedan el número de subastas y a qué monto? Hemos tenido una única subasta de 200.000 millones de dólares, en las cuales quedaron adjudicadas 383 empresas. Ninguna de ellas podía lograr una adjudicación mayor al 1% de lo que se subastó. Entonces estamos hablando de una cantidad muy pequeña, claro, sobre todo si consideramos que estamos empezando en abril prácticamente a hacer la subasta, y porque fue el 26 de marzo, sí, ¿no? Sí. Pero mientras entre una cosa y otra. Pero además, anteriormente hubo muchas dificultades con Cadivi y con SITME. Hay muchos importadores que nos llaman y nos quejan y nos dicen que qué sabemos, que llevan 6 meses, 9 meses esperando divisas. Y por supuesto, unas economías dependientes de las importaciones, tanto en bienes finales como en bienes intermedios, pues implica una paralización de mucha importancia. Entonces,